En este primer video vamos a abordar el tema de qué es el análisis de las políticas públicas. Para eso vamos a identificar cuáles son los enfoques y algunas formas en las que se construye ese análisis de la política pública. Primero, tenemos las teorías centradas en la sociedad. Esas teorías son las que entienden que el Estado es una variable dependiente de la sociedad. Digamos que la determinación no estaría dado por la decisión del Estado, sino que es la sociedad la que determina el proceso decisional que implica la política pública. Al centrarse en la sociedad, se minimiza el rol que tienen las instituciones públicas, sus agentes y valores, y que estos valores pueden tener sobre las elecciones de las políticas públicas. Se centra en el papel que juegan esos actores externos o sociales, digámoslo, por ponerlo en una forma más clara. Hay varios enfoques. El enfoque marxista, que nos implicaría ¿cuál? Pues nos implicaría claramente que hay una determinación económica para las decisiones que se toman sobre los problemas de las políticas públicas. Estaría determinado por la estructura económica la posibilidad de decisión en términos de la política pública. Los enfoques neomarxistas que nos señalan que el problema estaría dado no solamente por las estructuras, sino por el papel de otros actores y por el papel de la hegemonía. Digamos que acá estaría más amplio el concepto de quienes determinarían el tema de la teoría de la dependencia, que nos diría cómo las políticas públicas están diseñadas también a partir de relaciones subordinadas entre estados, ¿no? Acá estamos hablando de el papel que juegan las redes de la dependencia y la construcción dependiente del Estado. Las teorías del rational choice, que señalaría que el problema estaría dado por la racionalidad de los objetivos a perseguir, digamos, la elección racional en el proceso. Después están las teorías elitistas, los enfoques elitistas, perdón. Estos enfoques estarían dados por el posicionamiento de ciertas élites, sean económicas, sean políticas, sean administrativas, que son las que determinan la forma en la que se toma decisión sobre problema pública. Las pluralistas, que implicaría la diversidad de actores que están haciendo como presión en el proceso decisional, y las del public choice, que sería la elección pública determinada por diversos actores. Después tenemos las teorías centradas en el Estado. Estas teorías nos señalan que son los individuos y los grupos que ocupan el Estado quienes determinan de manera esencial las elecciones en materia de políticas públicas. Tenemos entonces el enfoque de la racional comprensiva, la racionalidad orientada a los objetivos, pero desde una perspectiva de los actores sociales, la racionalidad limitada, que sería la forma en la que se construye una intervención a partir de las instituciones existentes, que limita la elección no solamente al tema de la máxima beneficio, sino que tiene que ver también con lo que se considera bueno por parte de las sociedades, el incrementalismo, que es la posibilidad de acumulación en términos de las decisiones, y el proceso de la caneca de la basura, que nos indica que en ciertos momentos las decisiones terminan en una caneca de basura de las decisiones del Estado. Hay enfoques mixtos que parten de señalar el rechazo al racionalismo económico-social, es decir, no hay una racionalidad determinada en el proceso decisorio de la política pública, ni económico, es decir, no es mayor beneficio, ni social, que serían los objetivos socialmente considerados buenos. Se rechaza a identificar la política pública como un ente sometido al Estado. Hay varios enfoques. Entonces está el neocorporativista, que analiza las relaciones entre actores, grupos, gremios y Estado, y las políticas públicas serían el fruto de la negociación entre el Estado y esos grupos sectoriales identificados, involucrados. Network Theory, la teoría de las redes, que busca describir y modelar desde una visión inductiva, de lo pequeño a lo grande, las relaciones de un tipo específico entre grupos de actores. Las políticas públicas son el resultado de relaciones e interdependencias entre varias instituciones, grupos e individuos que conforman redes de influencia mutua y en las que se pueden ubicar jerarquías que son diferentes a las que formalmente se establece. Se rechaza la división entre proceso de decisión, acá está mal en la diapositiva, y el proceso de implementación. Tenemos las Policy Network, que son organizaciones relativamente autónomas de las demás, y la Policy Community, que son organizaciones con relaciones de tipo corporativista. En esta lógica podríamos hablar de también el papel que juega el Estado y el sistema de gremios para poder entender estas relaciones entre los diversos actores. Entonces, cuando tenemos un sistema de gremios fuertemente desarrollado, pero un Estado fuerte, tenemos la conformación de redes de concertación que tienen un número bajo de actores, cierre del acceso para otros actores, la centralización y la estabilidad en el funcionamiento.
Cuando tenemos un sistema de gremios fuertes pero un Estado débil, tenemos redes de cooperación sectorial. Hay un número alto de actores públicos y privados. Hay un acceso cerrado a esa conformación, hay descentralización y existe estabilidad en el funcionamiento. Cuando hablamos de un sistema de gremios poco desarrollado, hablamos de redes de intervención. Hay un número bajo de actores públicos, número alto de actores privados, hay un acceso cerrado, centralizado y un funcionamiento inestable. Cuando tenemos redes de presiones, que es cuando confluye un sistema de gremios poco desarrollado y un Estado débil, hablamos de un número alto de actores públicos y privados, la apertura para el acceso, es decir, pueden ingresar nuevos actores, hay una descentralización y el funcionamiento también es inestable. Estas combinaciones, digamos que pueden variar, pero permiten hacer caracterizaciones para el análisis de la política pública. Esto tiene que entenderse alrededor del problema y de la forma de la política pública, ¿no? No es en la generalidad del funcionamiento del Estado, sino entendiendo que esto se conforma a partir de ciertas lógicas de ese problema público. Los enfoques teóricos para el análisis seguimos con Advocacy Collations. Las políticas públicas son matrices cognitivas y normativas que permiten desarrollar sistemas de interpretación o representación de la realidad donde confluyen actores privados y públicos. La implementación se entiende como un proceso de aprendizaje político, es decir, como los cambios relativamente estables en la forma de pensar y de hacer como resultado de la intervención. Los cambios en el largo plazo son explicados por la conformación de coaliciones de militantes. Entonces acá piénselo, por ejemplo, cuando se diseña una política pública nueva en los temas ambientales. Vamos a abordar el problema de el ordenamiento territorial, un poco lo que intentó hacer Petro con Bogotá alrededor del ordenamiento frente al agua, ¿no? El agua como el factor ordenador del territorio. Eso son matrices cognitivas, pero también normativas porque se expresó en el plan de desarrollo de Petro, pero también en los planes de recuperación de quebradas, por ejemplo, en los planes de construcción hacia lo alto. Eso implica unas particularidades en términos del funcionamiento y esas particularidades en términos del funcionamiento crean matrices cognitivas, sistemas de interpretación sobre el problema y representaciones de la realidad en la que actores privados y públicos pueden confluir, y la implementación de esto lleva a ciertos procesos de aprendizaje, es decir, la política pública no genera per se un resultado, sino que genera procesos de aprendizaje sobre la configuración de esos problemas públicos y sobre el problema de las decisiones tomadas. Después tenemos el enfoque neoinstitucional, se centra en las instituciones, y volvemos a la definición que vimos en la clase anterior, y es el problema de las instituciones no como las organizaciones del Estado, sino como las reglas, normas construidas histórica y espacialmente. Tenemos unos subenfoques, por decirlo, son unas perspectivas de este análisis, de este enfoque neoinstitucional. Está el histórico, que señala que los caminos de dependencia, es decir, la historia determina caminos de dependencia en términos del funcionamiento de las instituciones, por lo que hay que dar cuenta de la historia institucional y la política pesa sobre el desarrollo de la acción pública. Si tenemos una tradición, por ejemplo, de abordaje del problema de la tenencia de la tierra a partir de intervenciones relacionadas más con la distribución que con la definición de títulos, esa historia, hacer el cambio va a pesar un montón porque, por ejemplo, los posibles beneficiarios no van a entender por qué el título es más importante y no más bien ampliarme la cantidad de tierra, ¿sí? Entonces, cómo las historias institucionales pesan en los procesos de construcción de las políticas públicas, en los procesos decisionales, pero también en la forma que se desarrolla esa acción pública. El enfoque de la elección racional. Las instituciones se entienden en este enfoque del neoinstitucionalismo como una forma de reducción de la incertidumbre y la acción de los actores para la maximización de los beneficios. Entonces el papel de la política pública estaría dado en construir elementos que permitan la reducción de esa incertidumbre. Volvemos con el ejemplo del mercado de tierras. Entonces, para reducir la incertidumbre frente al tema de la tenencia, se hacen políticas públicas que permiten la expedición de títulos que nos den claridad sobre quién, cómo, cuándo, cuánta tierra tiene la gente, que nos permita vender y permita hacer transacciones. Eso elimina esos factores de incertidumbre que pueden pasar frente a la tenencia de la tierra. El económico. La idea es que las políticas públicas estarían dadas para la intervención de la política pública estaría dado con el fin de disminuir los costos de transacción. Volvemos, los costos de transacción son aquellos que se generan, por ejemplo, por la falta de información,
¿cierto? Entonces, cuando no existe información sobre el mercado de tierras, yo para poder hacer una inversión en el campo, si soy un gran empresario y quiero hacer una inversión en el campo, tengo que hacer, qué sé yo, 20 estudios de títulos de tierras para ver si yo sí puedo o no puedo comprar esas tierras. Entonces acá lo importante es la disminución de esos costos de transacción. Y en el sociológico, estamos hablando del papel de la cultura en la consolidación de las instituciones y de la acción pública. Entendemos cómo para que la política pública se entienda, tiene que darse en cómo esas instituciones han sido creadas, cómo culturalmente tienen influencias y cómo eso va a generar problemas para la acción pública. Entonces, en este caso, con el mercado de tierras, lo que estaríamos estudiando, lo que buscaríamos reconocer es como, por ejemplo, culturalmente la gente no considera importante el título de tierra y considera que las cartas, una carta-venta es suficiente para demostrar su tenencia, ¿sí? Esto sería desde el enfoque neoinstitucional. Ahí podemos hablar también del análisis de la política pública sobre el tipo de coerción que se está señalando, que se está construyendo alrededor de esas políticas públicas. Cuando tenemos coerción indirecta, y es coerción sobre los afectados, hablamos de política distributiva, prestación de servicios individuales. Piénsenlo, por ejemplo, en el tema del diseño de la política de salud, ¿cierto? No estamos diciéndole usted tiene que hacer esto, sino que creamos un régimen donde aquellas personas más con menores ingresos, perdón, con mayor desigualdad, entran al servicio de una forma individual, ¿cierto? Atendemos a eso. Cuando mezclamos coerción indirecta y coerción sobre los efectos, hablamos de política constructiva. Acá ya estamos hablando del nivel del sistema político. No estamos hablando de intervenciones tan puntuales, sino sobre la lógica del sistema político. El sistema político, que creo que ya lo habíamos hablado, entendido como la forma uno, de asignación de valores y la capacidad coercitiva de que esos valores sean respetados. Esto es de la definición más básica de Easton, pero nos permite entender que acá lo que estamos buscando es eso, una asignación de valores y que la gente asuma esos valores como propios. La coerción inmediata sobre los afectados, una política reglamentaria. Entonces estamos hablando del Código de Tránsito, por ejemplo. Y cuando estamos hablando de coerción inmediata y coerción sobre los efectos, estamos hablando de las políticas redistributivas. El ejemplo más claro es la política de jubilación. También podemos clasificar el tipo de instrumentos de intervención para el análisis de la política pública. Instrumentos prescriptivos. Establecemos una cosa que no se puede hacer. Incentivos, entonces, por ejemplo, piénsenlo, diseñamos una política pública para generar incentivos para la producción de cacao para la exportación. Para eso le damos incentivos como acceso a crédito más barato y más rápido a la población, pero también le podemos dar incentivos como formación para la producción, acceso a servicios de capacitación técnica, ¿sí? Instrumentos de coordinación, acá ya estamos hablando más en el nivel de las instituciones, en la misma política pública de incentivar el proceso de producción de cacao para la exportación. Decimos, bueno, entonces, Ministerio de Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio Exterior, DPS, vamos a hacer una intervención conjunta que nos permita impulsar eso, por ejemplo, como el ciclo del cultivo es largo, entonces son de 5 años, entonces vamos a darle a las familias por medio del DPS la posibilidad de producción de huertas familiares, vamos a tener unas cosas ahí, pero también vamos a darle la posibilidad al ministerio que cense a esos productores y que empiece a hacer seguimiento y que haga procesos, no sé, de generación de sellos de calidad en términos productivos, pero la ADR necesita entonces pensarse proyectos productivos donde la semilla sea una semilla que pueda ser certificable, donde no se usen los agrotóxicos que no lo harían certificable, ¿sí? Y el ministerio tendría que permitir eso, el acceso a créditos, otro tipo de herramientas para fortalecer eso. Instrumentos de organización y de procedimiento, ¿cómo entendemos el procedimiento dado para la consolidación de una política pública? ¿Sí? ¿Cómo organizamos eso? Instrumentos materiales, voy a entregar directamente las semillas, voy a entregar directamente, no sé, la maquinaria, y los instrumentos de delegación a socios cuando le doy a el sector privado, por ejemplo,
la posibilidad de hacer esa intervención. Entonces pensaría, en este caso la política pública nos diría, oye Fede Cacao, ya que tú tienes el saber hacer sobre el cacao y eres el que conoce, pues todo el tema de asesorías técnicas y de asesorías productivas lo vas a hacer tú, ahí se lo entrega un socio. El ciclo de las políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas estaría dado por la secuencia de las lógica de las acciones de la política pública. Uno, la identificación del problema. Dos, la formulación de decisiones y acciones. Tres, la toma de decisión. Cuatro, la implementación. Cinco, el problema de la evaluación. Estos elementos entonces del análisis de política pública nos dice la política pública, como vimos en la primera parte de qué es una política pública, pues bueno, analizar la política pública también implica una definición en términos de esos enfoques esenciales para su análisis. Podemos hacerlo, por ejemplo, en el caso del ciclo de las políticas públicas, sería un análisis de cumples o no cumples con este proceso, definiste el problema, identificaste el problema, tomaste decisiones, implementaste y evaluaste, y eso puede, digamos, puede ser una forma de verlo, pero también hay otros enfoques donde nos dice, no, para analizar la política pública no tenemos solamente que dar cuenta del proceso decisorio, sino que tenemos que ver cuál es la red que se construye. Entonces para eso estaríamos en el análisis de los policy network, cómo se construyen esas redes, cómo están constituidas, cómo varían en el tiempo. Entonces el análisis de políticas públicas lo que nos permite ver es que hay diferentes formas de abordar el problema de la política pública cuando se cumple el rol como analista.